Bueno, muchas gracias, Paola, por la claridad y el panorama regional e histórico que nos hiciste, que hace que se entienda muy bien el contexto en el cual se desató el conflicto actual en Colombia, ¿no? Carlos, no sé si tenés algún comentario, pregunta, o Enrique. Sí, sí, sí. Yo como tengo 68 años, no solo en la lucha de acá de la Argentina, sino en América Latina y el Caribe, en la patria grande, debo ratificar todas las cosas que ha dicho Paola. Yo conocí al principio inclusive la dictadura militar, en una época en que las dictaduras militares habían tomado prácticamente a todo el continente. Y justamente de esos padres son estos hijos y en algunos casos estos nietos. Porque cuando se hablaba del caso de ayúdame Paola, el patrón del mal, Sí, sí. Eh, bueno, yo manifestaba que en realidad uno de los mayores problemas de Colombia no era tanto un determinado narcotraficante, sino el que considero que hoy es el más grande narcotraficante del mundo, con licencia para matar, como es el caso de Álvaro Uribe Vélez, que depende directamente del gobierno de Estados Unidos, como ocurre con los países que conformaron el vergonzoso grupo de Lima, que yo lamenté mucho en que la Argentina demorara tanto en retirarse y no lo hicieron de una forma más rotunda, pero bueno, por lo menos ya no estamos, porque era un verdadero baldón pertenecer a ese grupo genocida que ha hecho lo imposible, como bien decías, Paola, por tratar de sojuzgar, de invadir al pueblo hermano de Venezuela, que es el pueblo que tiene una dignidad sobresaliente, como ocurre con los hermanos cubanos, que es cierto, han soportado un bloqueo tal vez único en la historia, y más de esa naturaleza. Cuando se habla de miseria y de situaciones de riesgo en Venezuela, no se dice, la prensa mafiosa no dice que en realidad se le han cerrado todos los caminos al gobierno venezolano y que lo que debemos felicitar es el hecho de que comprendió profundamente, con convicción, que es imprescindible que nuestros países tengan milicias populares, porque fue una manera de, unidas a las Fuerzas Armadas de Venezuela, poder llegar a este punto en la lucha y haber evitado la invasión. Recuerdo que en la Argentina, donde tuvimos también una invasión de la que no se habla, después de la Guerra Mundial, para no pagar la deuda de Inglaterra a la Argentina y otros países, bloquearon a Argentina. Y en aquel momento, el presidente que estaba, justamente Perón, hizo propicia la situación, que era grave, para poder desarrollar la industria liviana, la industria mediana, e implantar una serie de derechos
que venían de 100 años, pero que jamás habían podido ponerse en ejecución. Y en ese momento una mujer, justamente porque, aunque generalmente se tapa históricamente a la mujer, una mujer fue la que dijo, la que compró por su cuenta armas en Holanda y en Bélgica, y se las entregó a los gremios. Lamentablemente los dirigentes no estaban a la altura de las circunstancias y los militares tenían demasiado cercado al presidente, y esas armas fueron a parar a las Fuerzas Armadas y no se constituyeron las milicias obreras que deseaba Eva Perón que fueran. O sea, son detalles que nos deben servir de lección, porque generalmente la gente más progresista, la gente más de izquierda, teme muchas veces que este tipo de situaciones, de movimientos que deben llevarse adelante, deriven en situaciones complejas para un Estado que debe ser nacional, popular y revolucionario, o no será, como dijo la propia Evita. Hablando de las mujeres, y termino acá porque si no, el comentario va a ser demasiado extenso, yo señalo siempre, hace muchos años, que hubo una mujer que fue señalada como la madre de la patria, así como San Martín fue señalado como el padre de la patria. Esa mujer se llamaba Remedios del Valle y era afrodescendiente, entonces desapareció de la historia. Recién ahora algunas mujeres la sacaron a flote, escribieron un par de libros, pero noté que todos nuestros próceres afro-argentinos de origen africano fueron borrados o fueron perseguidos por la historia. Y sin ninguna duda la solidaridad, la fraternidad entre los pueblos nos obliga a la convivencia y al respeto por la autodeterminación de los pueblos. Me parece importantísimo la tarea que desarrollan ustedes y me parece importantísimo que sean mujeres porque tienen una mente más abierta y tienen una sensibilidad especial que parece que les ha dado la naturaleza. Por eso el patriarcado las persigue porque tiene un complejo de inferioridad ante las mujeres. Esa es la realidad de fondo. Yo digo siempre que he sido feminista toda la vida, porque mi padre falleció en el año 40. Ustedes se imaginan, estamos hablando de más de 80 años. Y mi madre tuvo que encarar la vida y que hacer de padre, de madre, durante muchos años, y luchar como luchan la mayoría de las mujeres, generalmente en el anonimato. Paola, te agradezco particularmente toda la lección que nos has dado y además también a Andrea por pintar ese panorama y por contarle a nuestra audiencia
la tarea que están haciendo ustedes desde distintas entidades de defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Andrea. Carlos querido, un abrazo, te abrazo fuerte, te quiero mucho. Yo también la quiero a ustedes. Un abrazo fuerte, un beso grande. Y bueno, y nuestra gente va a tener a través del video en las redes el placer de escucharlas y de haber podido registrar esta charla tan esclarecedora. Un abrazo grande. Me gustaría escuchar de la doctora Gallo una caracterización conceptual de los medios de comunicación en Colombia. Bueno, los medios de comunicación en Colombia, Enrique, gracias por tu pregunta. Así como en Argentina, no estoy hablando de todos, estoy hablando de los dueños de comunicación que viven como negocio de los grupos económicos a nivel internacional que tienen intereses en nuestra banca, en nuestro sistema de seguridad social, y que a su vez tienen toda una red de inteligencia que extorsiona, que aprieta, bueno, no es muy distinto al sistema de medios hegemónicos en Argentina. Además son socios, entre ellos se han comprado. A ver, cuando yo insisto con la lata de que esto es un tema que nos está pasando a nuestra América, es absolutamente a todos los niveles. Entonces, lo que nos pasa con Clarín, con La Nación, por ejemplo, es lo que nos pasa allá. Hay pactos de impunidad que le destruyen la vida a los pueblos, porque además la inoculan de odio, porque además sus tapas de diario, sus radios, su televisión, son maquinarias de cacería de brujas, que además que legitima esa cacería de brujas, llena de odio y de estigmatización, la justificación de genocidios, la justificación del saqueo, ¿sí? De que además terminemos votando los pueblos en contra de nuestros intereses, porque nos terminamos odiando a nosotros mismos, a nosotras mismas. Necesitamos iniciar un proceso urgente de enamoramiento de lo que somos. Y creo que para eso hay que apagar los televisores, hay que apagar los diarios hegemónicos y la radio hegemónica. Necesitamos empezar a escucharnos a nosotros y a nosotras mismas, a nosotres, como dicen quienes avanzan en la lucha de todo esto que estamos hablando. Necesitamos escucharnos nosotros, el pueblo trabajador, los que vivimos de nuestro trabajo, porque quien nos dice qué leer, como bien dice un monopolio que publica libros, qué leer, ¿ya? Nos determinan qué somos, qué pensamos, qué comemos, qué queremos. Así que necesitamos apagar esas voces y empezar a escucharnos a nosotros mismos, a nuestras necesidades, a nuestros deseos, y reencontrarnos con una identidad maravillosa. Deja ser desde la doctrina Monroe, que fue la primera doctrina de política exterior de los Estados Unidos y fue para nuestra América, que fue, ustedes son míos, ustedes son mi patio trasero, así que ni se les ocurra pensar en decidir sus vidas sin mi aquiescencia. Y así nos ha ido, así nos ha ido. Colombia es el país más desigual, según el índice Gini, del continente después de Haití. De Haití. Ricardo, ¿querés hacer una consulta? Está sin micrófono. Micrófono, Ricardo. ¿Me escucha? Sí.
Ahí está. Ahora. No, la verdad que me incorporé tarde porque tenía problemas de conexión. Recién ahora lo pude resolver. Y bueno, me perdí la intervención de Paola. Ahora la estuve escuchando respecto a la pregunta de Enrique y escuché tu intervención también, Carlos, pero me perdí la parte sustancial. De todas maneras, la realidad que está viviendo Colombia, digamos, tiene muchas conexiones con la que vivió Chile hace poco y la que vivió Bolivia hace también poco, ¿no? Son realidades de un pueblo que, de la opresión que tiene, evidentemente empieza a surgir la rebeldía de los jóvenes, en el caso de Chile, y también creo que en Colombia surgió de los jóvenes la rebeldía, ¿no? La dirigencia, a la dirigencia la veo contenida por todas las, digamos, las atrocidades que ha habido de persecución, de muertes, de todo el que opinaba diferente, ¿no? Pero sería bueno que haya instrumentos para amparar a esa dirigencia o respaldarla, a esa dirigencia que evidentemente tiene voces diferentes a las de los gobiernos cipayos que tenemos en la actual Latinoamérica, ¿no? Que no es difícil, que es difícil incluso para nuestro país. Yo creo que hoy tener presos políticos en nuestro país, en un gobierno popular, realmente es algo que nos cuesta entender, por lo menos a la dirigencia un poco más abierta de cabeza, ¿no? Yo creo que, bueno, son realidades que tenemos que tratar de juntos, tratar de empujar a que esos estados permitan que las voces disonantes tengan convivencia y se puedan escuchar sin las persecuciones y sin las atrocidades que han vivido en países como Colombia, por ejemplo, con las muertes de dirigentes que evidentemente son inexplicables. Pero bueno, preguntas me costaría hacerle en base a no haberla escuchado. Pero bueno, me parece que, qué sé yo, no sé, respecto a la realidad de allá, ¿qué perspectivas ve de que la dirigencia se pueda unir en contra de la persecución que viven hoy? Podría ser una pregunta. Bueno, Ricardo, gracias. Bueno, creo que es el tema no solo de Colombia, sino de nuestra América, es la unidad en la lucha, en la organización, como imperativo para sobrevivir a la guerra que Estados Unidos nos ha declarado. Sin esa unidad nosotros no tenemos ninguna posibilidad de triunfar y vencer. Nos seguiremos lamentando de nuestro infortunio como característica identitaria de nuestra América si no logramos la unidad. Yo espero que la dirigencia que está inspirada en valores democráticos en Colombia entienda que tiene que construir la unidad, que al pueblo no le queda, no tiene otra, porque en las calles ustedes saben que uno puede estar mucho tiempo, pero no para siempre, no para siempre, y mucho menos con un Estado terrorista, asesino, que le declaró la guerra al pueblo. Entonces, espero que estén a la altura de los acontecimientos y que puedan construir un frente de salvación nacional, de unidad de esas fuerzas democráticas. Pronto lo sabremos igual, pronto lo sabremos, porque, bueno, está bien, tenemos elecciones en un año presidenciales, ¿sí? A Petro, que es uno de los candidatos, la verdad que tiene una performance muy interesante en las encuestas, pero es algo parecido a lo que le pasa a Cristina. Ella tiene una gran performance, pero no le alcanza con Cristina sola. Bueno, a Petro tampoco le alcanza con Petro solo.
Esto es un tema de pueblo y el saqueo. O sea, es el pueblo enfrente de su saqueo. Y se tiene que construir unidad en esa dualidad, porque es al todo nada. Hoy Duque y todo su gobierno está al todo nada. Ellos saben que están jugados, así que van a disparar hasta el último tiro que tengan a disposición. Ese es el dramatismo de la situación. Acá no hay negociación con ellos, y ellos lo saben. Y no hay negociación con ellos porque ellos decidieron que no había nada que conciliar ni que negociar. Entonces, todos estos 4 años han asesinado personas, han incumplido los acuerdos de paz y ahora decidieron declararle abiertamente la guerra al pueblo colombiano. Así que, bueno, en principio te diría eso, pero obviamente es una de las cosas que están pendientes y que, por supuesto, nos preocupan mucho, porque sostener la calle se está sosteniendo a un precio altísimo. El sufrimiento que hay en quienes luchan es indescriptible. Paula, yo quería preguntarte, vos hablaste de las mujeres, del rol que tuvieron, y es un sector como el argentino, donde tiene tanta fuerza y a su vez tiene una división importante, por un lado, y el otro actor que está surgiendo en algunos lugares en Latinoamérica es los pueblos originarios. ¿Ahí hay algo de esto bueno, eso quería saber? Sí, gracias por tu pregunta, Pedro, porque no los mencioné en la exposición, solamente al principio cuando hablé de la cacería de brujas, que hoy se está llevando adelante en Colombia, en todo el continente. Es una cacería de brujas que se gestó en la Edad Media, es una cacería de brujas que se gesta en la Edad Media contra las mujeres, porque fueron las mujeres quienes durante las epidemias y los procesos inflacionarios, donde el trigo, la comida era muy costosa, fuimos las mujeres las que salimos a defender el derecho al pan en la mesa de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros hijos. Y rápidamente la Inquisición se dio cuenta que éramos el problema. Decidieron que éramos el enemigo a construir y nos convirtieron en el enemigo y nos quemaron en la hoguera. La conquista trajo esa mirada a nuestra América. Y nuestros pueblos originarios han tenido que padecer esa cacería de brujas. Pero nuestros pueblos originarios nunca perdieron el vínculo con la tierra. Y el vínculo y su cosmovisión es tan inmensa y tan milenaria, tan ancestral, que la sabiduría es infinita. Es infinita. Y su resistencia de más de 500 años también les ha dado una gran sabiduría. Hay una organización que se llama la Minga Indígena. La Minga significa la juntada para algo. Y en este caso es la juntada, como decimos acá en Argentina, para defender un pueblo, la causa de un pueblo. En ellos hay mucha sabiduría, en ellos hay paz, y en ellos está la verdad y la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado en Colombia. Ellos no solamente han padecido el terrorismo de Estado, sino que lo han podido construir en memoria, que es muy importante, porque ellos saben el valor de la memoria. A veces los pueblos, cuando sufren situaciones atroces, como es el terrorismo de Estado, les cuesta entender la función de la memoria en su proceso de construcción de justicia, en su proceso de construcción de lucha contra la impunidad. La Argentina es un caso inédito en el mundo en términos de memoria, de su proceso de organismos que llevó a los organismos de derechos humanos a construir esto que es la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Yo creo que habita en nuestros pueblos originarios en Colombia, que estamos hablando de más de 90, una gran verdad, que es una verdad además de resistencia, de sabiduría y de enorme solidaridad y de encuentro con el pueblo trabajador. Pero bueno, que ha sido
criminalizado, ha sido estigmatizado. Ellos llegan a Cali, que es como el epicentro de todo este conflicto social, y cuando ellos llegan en las chivas, les decimos nosotros que son como unos buses rurales coloridos, donde vienen arriba del techo por todos lados, que vienen con su comida que ellos han cultivado, que los recibió la Universidad del Valle y les dio donde dormir en la Universidad del Valle, que venían sin dinero, porque los pueblos indígenas en Colombia son muy pobres porque han sido saqueados sistemáticamente, como en todos los países de nuestro continente, porque el capitalismo se ha tratado de eso, de despojarlos a ellos de algo que les pertenece, que era la tierra, y se los estigmatizó. Inmediatamente llegaron a Cali, salieron unas camionetas 4x4 disfrazadas con la bandera de la Minga, que es verde y roja, a dispararles. Y durante varios días, después de que la Minga sufrió, 8 personas sufrieron disparos, hay una mujer lideresa dentro de la Minga que está hospitalizada, peleando por su vida. Se ha podido esclarecer con los cientos de videos que hay cómo el paramilitarismo fue el que construyó este relato mentiroso y que pretendía impunidad para su acto genocida, ¿no? Que fue como recibió con balas a la Minga. Entonces la Minga se ha tenido que regresar a sus territorios, pero como les digo, son un pueblo de resistencia, así que tienen mucho que enseñarnos, mucho, mucho. Gracias, Pablo. Quería agregar algo, Paola, que es la primera vez que un papa pide perdón por el más grande genocidio de la humanidad, que costó nada menos que 200 millones de almas, y que gracias justamente a las mujeres que quedaron en aquel momento, todos nosotros, en menor o mayor medida, tenemos en nuestras venas sangre originaria. Y está comprobado que es un alto porcentaje. Y eso se debe justamente a las mujeres, que también en este caso han sido un poco las vengadoras del colonialismo salvaje, que llamó a los originarios salvajes, o sea, los bárbaros de Europa y los salvajes de Europa, llamaron salvajes a los originarios, y los salvajes e infieles. Y según ellos, después de matar a la mayoría, los salvaban cristianándolos. Y yo digo siempre, pobre Cristo, que lo han usado para cualquier cosa. Los anticristos han usado a Cristo durante toda la historia de la humanidad justamente para hacer las barbaridades que han hecho, ¿no? Queridos compañeros, queridas compañeras, siempre será emocionante trabajar por la solidaridad entre los pueblos, pero en este momento de mi vida he recibido la solidaridad, y eso sí que ha sido transformador. Es la solidaridad que ustedes le han dado a mi pueblo todos los días. Este pueblo argentino da muestras de eso que tiene, y es esa manera de poner la esperanza siempre por delante y actuar en consecuencia. Y a mí me ha emocionado muchísimo y enamorarme mucho más de lo que ya estaba de este pueblo argentino. Así que gracias por demostrar que todo esto que nosotros hablamos de nuestra América, de la solidaridad entre los pueblos, de la autodeterminación, de que hay un sueño superador de lo que vivimos,
que se llama Nuestra América tiene sentido, es real, habita en nuestras mentes, habita en nuestros corazones, sea real, porque toda esta solidaridad, estos espacios, estas voces para mi pueblo, porque cuando yo estoy hablando, está hablando mi pueblo, se los agradezco infinitamente. Mi pueblo lo necesita, no lo dejemos solo, no lo dejemos solo. Necesita de la organización de nuestra América y de la defensa de la diplomacia de los pueblos. Así que muchas gracias. Yo sé que vamos a poder contar con una organización tan importante como la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, que siempre ha estado en el lugar del pueblo y de quienes viven de su trabajo. Así que les abrazo, gracias por su tiempo, por la logística, por organizar este conversatorio, por sus preguntas, por el cariño, porque todo eso es cariño. Así que muchas gracias. Bueno, gracias el a vos, agradecimiento... Paola, El agradecimiento es nuestro, Paola, porque justamente compartimos esa lucha y consideramos que todo esto enriquece la continuidad de esa lucha. Reitero que es importante la función que desarrollan los organismos de derechos humanos, los organismos que ustedes integran y conducen, y la presencia de las mujeres en la liberación de nuestro pueblo, diría yo, no de nuestros pueblos, porque cada vez que piso cualquier pueblo de América Latina y el Caribe me siento en mi casa. Así que te vuelvo a decir, agradecemos a los hermanos del continente y particularmente a las mujeres por esta entrega que hoy sale a la luz del día. Gracias.